gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de los cuidados paliativos, en donde se resuelven sus dudas más recientes del mismo. Ay, hasta que se te dice escuchar a tu audiencia, no que siempre los mandas por un tubo. Mira, cállate. En el capítulo anterior, donde hablamos sobre la filosofía de la vida, dijimos que dejaran en los comentarios sus preguntas más pertinentes sobre los cuidados paliativos. Y después de hacer el filtro de todos los insultos y todas las amenazas, encontramos las mejores preguntas. Alba Madero pregunta en Twitter, en sí, ¿qué son los cuidados paliativos? Te lo voy a poner en términos simples. Los cuidados paliativos son una rama de la medicina la cual se encarga de aliviar y prevenir el dolor en caso de una enfermedad que atente contra la vida de una persona, en el cual se van a aliviar el dolor en 4 esferas importantes, que es la física, la psicológica, la social e inclusive la espiritual. Larry Capinga pregunta, ¿los cuidados paliativos son iguales a la eutanasia? ¡No! Y pongan mucha atención. Esos dos términos son muy diferentes. Y para empezar vamos a hablar de lo que es la eutanasia. La eutanasia como tal son las conductas intencionales de terminar con la vida de un paciente, aliviando el dolor y el sufrimiento. En pocas palabras, acortar un poco más la vida. Y hay otro término que se llama la distanasia, que va a ser todo lo contrario a la eutanasia. ¿A qué se refiere esto? O sea, es alargar completamente la vida de forma innecesaria sin preocuparse del bienestar o la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cómo se debe de trabajar con los cuidados paliativos? Bueno, para ello hay un término que puede encajar muy bien en los cuidados paliativos, el cual se le llama la ortotanasia. ¿A qué se refiere ese término? Este término se va a referir o esperar que la muerte ocurra cuando tenga que ocurrir. Obviamente se tiene que aliviar el dolor, obviamente se tiene que checar la calidad de vida del paciente. Ah, ya. De todas formas, la eutanasia no es legal y la distanasia no creo que suceda mucho. Efectivamente, mi camarógrafa, tú tener mucha razón. Al menos con el ámbito de la eutanasia. Sin embargo, creas o no, en la distanasia es un poco común. Inclusive se ha visto en médicos que dicen, no. Mi tratamiento tiene que funcionar y esto va a salvar la vida del paciente. Y no toman en cuenta su calidad de vida o si está sufriendo o cómo lo está pasando. E inclusive, te lo voy a poner en otro ejemplo. Hay familias las cuales le dicen a los médicos, doctor, por favor, salve a mi familiar. No, todavía no estoy preparado para que se vaya. Haga todo lo posible para que él sobreviva. Ah, no ma. Entonces, ¿cómo le pueden hacer los pacientes para afrontar eso? Oye, las preguntas las hace el público, no tú. No te pases de... Ah, ya, bueno, pues. Para hacerlo dinámico, tanto como la familia como el paciente deben ir a una forma de tratamiento psicológico. Eso para afrontar de mejor forma el duelo, tanto el paciente como los familiares. No digo que se va a morir el paciente luego, sino que es una forma en la que tanto la familia como el paciente van a estar preparados para la misma. Ahora, siguiente pregunta. Benito Camelo pregunta, ¿es importante el estado de ánimo de los pacientes en cuidados paliativos? Obviamente sí, y es de los más importantes. Ajá, pero ¿por qué? Bueno, pues ya voy. Entonces, Espérame, que estoy agarrando carrera. En estudios sistemáticos recientes se ha visto que los pacientes ante el diagnóstico presentan problemas de adaptación a la enfermedad. ¿A qué se refiere esto? Que los pacientes generan trastornos de adaptación, principalmente la depresión e inclusive trastornos de ansiedad. Y esto se ha visto entre un 30 o 40% de pacientes en ámbitos hospitalarios. Cabrón, ¿no? Yola Prieto hace su siguiente cuestión. Pregunta en inglés por si no entiende. ¿La chamba más pesada quién se la lleva? ¿Los médicos en cuidados paliativos o las personas que cuidan a los enfermos? Bueno, esa pregunta es algo complicada, creo que está mal formulada, mi amiga Yola. Pero creo entenderte un poquito. Como tal, a lo que te refieres son a los cuidadores primarios. Y esto se va a dividir en cuidadores primarios informales y los cuidadores primarios formales. Cuidadores primarios formales van a ser los médicos, enfermeras, psicólogos, inclusive trabajo social. Van a incluir toda esa parte o personas especializadas en el cuidado del paciente, mientras que los cuidadores primarios informales van a ser los familiares, ya sea algún tío, una tía, el hermano, el hijo. Se ve muy común en hijos, pero principalmente en hijas.
Y son esas personas que no están especializadas en el cuidado del paciente e inclusive no saben cómo hacerlo. En los cuidadores primarios formales existe un fenómeno denominado como burnout, en el cual va a generar que los médicos, enfermeras o cualquier persona que esté en contacto con los cuidadores generen una forma de estrés, e inclusive en algunos casos se ha visto que es un factor de riesgo para un consumo de sustancias, visto principalmente en médicos, porque ellos pueden recetarlos. Mientras que en los cuidadores primarios informales existe un término llamado sobrecarga. ¿Y por qué existe este término? Fíjense, normalmente un cuidador primario informal, pues como se los mencioné, es un hijo, una hija, el esposo, un tío, cosas así. Y esto hace que se puedan generar pérdidas de empleo, también al mismo tiempo haya problemas económicos, porque o cuidan al paciente o trabajan, cualquiera de esos dos. Y es muy pesado. Desde mi punto de vista, tanto los profesionales como las personas que estén en el cuidado de un paciente van a tener muchas problemáticas y va a depender de ustedes quién es el que sufre más. Débora Mesta hace la siguiente pregunta. ¿Existe la muerte digna? Sí, existe y la ley lo garantiza. Ajá, ¿y cómo? Pues una de las formas en las que lo va a garantizar se le llama la voluntad anticipada, que consiste en que el paciente, en pleno uso de sus facultades mentales, realice un documento donde relata las preferencias del cuidado de su salud y de su vida. Y esto en caso de que quede incapacitada para expresar estas preferencias y decisiones por cuenta propia. Ok, déjame entender. Dices que eso es en caso de que el paciente se encuentre consciente. Pero ¿qué pasa en aquellos casos como por ejemplo pacientes con Alzheimer muy avanzado? Ok, en estos casos si eso llegara a pasar, pues como tal la tutela queda a cargo de los cuidadores primarios o familiares de la persona. Y para ello pues es preferible que el paciente en pleno uso de sus facultades mentales realice este documento para que así él lo pueda expresar, además de que realice todos los trámites pertinentes. Bueno, eso es todo por el día de hoy, se nos acabó el tiempo, no tengo ganas de hacer esta cosa más. Además de que ya saben, cualquier duda va a ser respondida en la página de Facebook, así que ya saben, dejen sus preguntas ahí. Ya no es otro video, ¿verdad? No. Bueno, hasta la próxima.